El estado de Querétaro, en el árido y despiadado corazón del centro de México, no es una tierra que entregue sus riquezas con facilidad, sino un yunque geológico donde la vida misma debe ser forjada a base de golpes, sudor y una resistencia inhumana a la desolación. En las estribaciones más secas y remotas de la Sierra Gorda, donde el sol no calienta sino que calcina y el aire está perpetuamente cargado de un polvo fino y cortante, yace un tesoro que ha enloquecido a los hombres desde antes de la llegada de los conquistadores: el ópalo de fuego. A diferencia del oro o la plata, que se funden y se purifican en hornos, el ópalo es una anomalía caprichosa, una lágrima de sílice y agua atrapada durante millones de años en las entrañas de la roca volcánica conocida como riolita. Una piedra gris, dura, estéril y traicionera que exige ser destrozada centímetro a centímetro para revelar el resplandor iridiscente, rojo, naranja y verde que palpita en su interior como un relámpago fosilizado. En el año 1991, mucho antes de que las grandes corporaciones mineras con maquinaria pesada y protocolos de seguridad de escritorio dominaran el paisaje, la extracción de estas gemas en las montañas de la Trinidad era un oficio primitivo, brutal y reservado exclusivamente para los gambusinos, mineros libres y autónomos que operaban al margen de la modernidad, organizados en pequeñas cooperativas familiares. Estos hombres no eran simples obreros, eran criaturas esculpidas por la misma montaña, individuos de piel curtida hasta parecer cuero viejo, pulmones crónicamente cicatrizados por la inhalación constante del polvo de sílice en una enfermedad lenta y silenciosa llamada silicosis, y manos deformadas por el retroceso violento de las barrenas de acero y el manejo diario de explosivos inestables. En el campamento de la Cruz, un asentamiento precario de chozas de lámina y lona aferrado a la ladera vertiginosa del cerro, la vida giraba en torno a la boca de un socavón oscuro que se adentraba en la roca sólida como la garganta de una bestia dormida. El líder indiscutible y patriarca de esta cooperativa era don Artemio, un maestro polvorero de 60 años, un hombre parco en palabras al que le faltaban 2 dedos de la mano izquierda, testimonio brutal de un fulminante defectuoso en su juventud, y que poseía un talento casi sobrenatural, un instinto ciego y táctil para leer las fallas naturales de la piedra, sabiendo exactamente dónde perforar y cuánta dinamita usar para abrir la roca sin pulverizar las delicadas vetas de ópalo que se escondían en su interior. La rutina en el cerro era una letanía de esfuerzo físico extremo, un ciclo interminable de oscuridad, polvo, el ensordecedor repiqueteo de los martillos neumáticos alimentados por viejos compresores diésel que tosían humo negro en la ladera, y el olor acre, sulfuroso y picante de la pólvora quemada que impregnaba la ropa, el cabello y hasta el sabor del agua que bebían. No había riquezas obscenas en el campamento. Cada piedra extraída, cada ópalo brillante que lograban liberar de su prisión de riolita tras semanas de picar piedra estéril, se guardaba celosamente en pequeños frascos de vidrio llenos de agua para resaltar su fuego interno, esperando el fin de mes para ser vendidos a los talladores en la ciudad y comprar apenas los suministros necesarios para sobrevivir y seguir perforando la oscuridad. Era un equilibrio rudo, áspero pero profundamente digno, una simbiosis entre el hombre y la geología que fue brutal, repentina y violentamente destrozada una tarde de noviembre, cuando el polvo del camino de terracería no fue levantado por el viento seco del semidesierto, sino por el avance de un convoy táctico. El estruendo de los compresores fue ahogado por el rugido de 4 camionetas de doble cabina, pintadas de negro mate y sin placas, que treparon por la escarpada ladera, aplastando los matorrales de espinas y frenando bruscamente en el centro exacto del campamento minero. De los vehículos no descendieron compradores de gemas ni inspectores del gobierno, sino 18 hombres que representaban la evolución más parasitaria, cobarde y letal del crimen organizado en el inicio de la década de los 90. Eran conocidos en la región como los Coyotes, una célula de mercenarios y paramilitares fuertemente armados que habían descubierto que era mucho más fácil y lucrativo robar el producto del sufrimiento ajeno que extraerlo por sí mismos. Vestían ropa táctica de color caqui, chalecos antibalas militares, botas de combate relucientes que jamás habían pisado el fondo de un tiro minero, y portaban un arsenal desproporcionado, fusiles automáticos FAL de alto poder, escopetas de asalto y subametralladoras que colgaban de sus cuellos con la arrogancia de quienes saben que en la sierra no hay ley que los alcance. Al mando de esta jauría de ladrones estaba un sujeto apodado El Lince, un exmilitar desertor de rostro afilado, tez pálida que delataba su aversión al sol del trabajo honesto, y unos ojos amarillentos y calculadores ocultos tras unas gafas oscuras de aviador. Sin pronunciar una sola palabra de advertencia,
Los 18 mercenarios se desplegaron tácticamente por el campamento, pateando las puertas de lámina de las chozas, arrastrando a los mineros, a sus mujeres y a sus hijos hacia la explanada de tierra bajo la punta de sus fusiles, obligándolos a arrodillarse sobre la grava afilada, mientras el polvo aún flotaba en el aire denso. Don Artemio, que acababa de salir de la boca del socavón cubierto de una gruesa capa de polvo gris que lo hacía parecer un fantasma de piedra, fue interceptado por 2 sicarios que lo golpearon en la nuca con las culatas de sus armas, obligándolo a hincarse frente al líder de los invasores. El lince, caminando con pasos lentos y deliberados entre los trabajadores arrodillados, sacó un cigarrillo, lo encendió con calma parsimoniosa y expulsó el humo directamente a la cara del viejo polvorero, rompiendo finalmente el silencio con una voz fría, metálica y desprovista de cualquier empatía. Anunció que, a partir de ese instante, la cooperativa dejaba de existir, que la montaña, el cerro entero, la maquinaria y cada gota de sudor de los gambusinos pertenecían exclusivamente a su organización, estableciendo un monopolio basado en el terror absoluto. Con un chasquido de sus dedos, ordenó a sus hombres que saquearan las chozas. Los sicarios, riendo con desprecio, comenzaron a sacar los pequeños frascos de vidrio que contenían la cosecha de ópalos de fuego de todo el mes, el único sustento de 20 familias, gemas rojas y anaranjadas que brillaban con una intensidad hipnótica bajo el sol implacable de Querétaro. El lince tomó uno de los frascos, lo levantó a la altura de sus ojos, admirando el resplandor en la piedra con la codicia de un buitre, y le advirtió a don Artemio que la nueva cuota de extracción se triplicaría, obligándolos a trabajar jornadas de 18 horas en la oscuridad, sin importar los riesgos de derrumbe o la fatiga estructural de la roca, y que cualquier intento de ocultar una sola gema, cualquier acto de rebelión o retraso en la entrega, sería castigado con la ejecución sumaria de sus familias y el incendio del campamento. Los 18 ladrones, deslumbrados por la belleza del ópalo y embriagados por la superioridad que les otorgaba el acero y la pólvora refinada de sus armas automáticas, creyeron haber domesticado a un puñado de campesinos sucios e ignorantes, sin comprender en su infinita soberbia urbana, que acababan de declararle la guerra a hombres que no temían a la oscuridad, que desayunaban polvo de sílice y que dominaban la forma más violenta, antigua y devastadora de destruir la materia, la dinamita, enterrada en las entrañas vivas del cerro, para comprender en su totalidad la magnitud de la masacre geológica y acústica que estaba a punto de engendrarse en las profundidades de Querétaro. Es absolutamente imperativo despojarse de cualquier noción superficial sobre el trabajo minero y descender mental y físicamente a la implacable, asfixiante y aterradora anatomía del escenario, las entrañas de la bestia de Riolita. La superficie de la Sierra Gorda, con su sol abrasador, sus cactus espinosos y su viento seco que agrieta los labios, es un paraíso indulgente en comparación con el ecosistema alienígena y hostil que comienza apenas se cruza el umbral del socavón principal. La mina de la Trinidad no era una excavación a cielo abierto ni un túnel amplio diseñado con ingeniería moderna. Era un laberinto caótico, un intestino de piedra gris tallado a pura fuerza bruta, sangre y explosivos a lo largo de décadas por hombres que seguían a ciegas el caprichoso rastro del ópalo de fuego. El descenso hacia este infierno comenzaba a través de los tiros, pozos verticales estrechos y oscuros que se hundían decenas de metros hacia el centro de la tierra. Los gambusinos no bajaban en cómodos elevadores de acero, sino aferrándose a escaleras de madera podrida, resbaladizas por la humedad subterránea y aseguradas precariamente a las paredes irregulares de la roca. Cada peldaño que se descendía era una renuncia a la luz del día, al oxígeno puro y a la seguridad de la superficie, adentrándose en una dimensión donde la gravedad y la presión atmosférica comenzaban a dictar reglas mortales e inflexibles. Al llegar al fondo de los tiros primarios, el relieve mutaba hacia un entramado de galerías horizontales y diagonales increíblemente angostas. La riolita, la roca volcánica que sirve de matriz protectora para los nódulos de ópalo, es un material de una dureza extrema, pero al mismo tiempo está plagada de microfisuras, fallas tectónicas invisibles y tensiones internas acumuladas durante millones de años. Para arrancar las gemas de esta matriz, los mineros debían perforar la piedra con barrenas de acero impulsadas por pesados martillos neumáticos, un proceso que generaba un ruido tan destructivo que hacía sangrar los oídos de los novatos y levantaba tormentas espesas de polvo de sílice. Este polvo blanco y microscópico, más fino que el talco, no caía al suelo. Se mantenía suspendido en la atmósfera muerta y sin ventilación de los túneles, convirtiendo el aire en un abrasivo que cortaba las vías respiratorias desde adentro, llenando los pulmones de cristal líquido con cada respiración jadeante.
La temperatura en estas profundidades, a más de 200 metros bajo la corteza terrestre, no era fría como sugieren las leyendas, sino un calor sofocante, denso y húmedo, irradiado por la fricción tectónica y el confinamiento, que hacía que los hombres trabajaran bañados en un sudor espeso, vestidos apenas con pantalones andrajosos, mientras la oscuridad absoluta los envolvía. En la mina, la luz no existe de forma natural. Si las lámparas de carburo o las linternas eléctricas fallaban, el minero era instantáneamente sepultado en una negrura tan pura, densa y pesada, que anulaba por completo el sentido de la vista, provocando un vértigo paralizante y alucinaciones por privación sensorial en cuestión de minutos. Es un entorno diseñado por la naturaleza para triturar la psicología humana, un lugar donde el silencio absoluto, cuando las máquinas se apagan, es aún más aterrador que el ruido, porque en ese silencio se puede escuchar a la montaña crujir, ajustando su inmenso peso sobre el vacío artificial creado por los hombres. La arquitectura de este laberinto subterráneo no se regía por planos trazados en papel, sino por una matemática de supervivencia geológica, conocida íntimamente por maestros polvoreros como Don Artemio. A medida que extraían toneladas de roca estéril para vaciar las cámaras o rebajes, donde se encontraban las vetas ricas, los mineros debían dejar intactos inmensos pilares de piedra natural, columnas macizas a las que llamaban ademes. Estos ademes de riolita viva no eran monumentos al azar, eran los tendones fundamentales que sostenían el peso astronómico de la montaña entera sobre sus cabezas. Calcular el diámetro, la posición y la resistencia de compresión de cada ademe era un arte de vida o muerte. Si se dejaba un pilar demasiado delgado por la avaricia de extraer más mineral de su base, la tensión geológica superaría el límite de fractura de la roca. La montaña, que es un organismo vivo, pesado e impaciente que odia los espacios vacíos en su interior, no avisa con delicadeza antes de colapsar. La física del derrumbe es instantánea e implacable. Miles de toneladas de techo caen a la velocidad de la gravedad, esmagando, aplastando y reduciendo la carne, los huesos y el acero a una pulpa sangrienta e irreconocible en una fracción de segundo, enterrando a las víctimas bajo una lápida del tamaño de un rascacielos. Los ademes eran lo único que separaba a los mineros del exterminio gravitacional, y su integridad estructural era sagrada. Hacia este ecosistema de oscuridad, calor asfixiante, silicosis y riesgo de aplastamiento inminente, debían descender los 18 mercenarios de los coyotes, hombres urbanos, acostumbrados a la luz del sol, al aire libre y a la amplitud de la sierra, creyendo estúpidamente que sus chalecos tácticos y sus rifles automáticos conservarían su poder dentro del útero de piedra. Ignoraban de manera suicida que en las entrañas de la bestia, las armas de fuego convencionales son prácticamente inútiles e incluso contraproducentes. Disparar un fusil FAL de calibre 7,62 en la superficie es un acto de guerra. Dispararlo en el interior de un túnel estrecho de riolita sólida es un acto de imbecilidad acústica y balística. Las balas, al impactar contra la piedra de dureza volcánica, no penetran ni se detienen. Se fragmentan en cientos de esquirlas de plomo ardiente y encamisado de cobre que rebotan erráticamente, creando una lluvia de metralla impredecible que es tan letal para el tirador como para el objetivo. Además, la detonación de la pólvora del cartucho dentro de un espacio confinado produce una onda sonora sin vía de escape que rebota violentamente contra las paredes de roca, regresando directamente a los oídos del tirador, causando la ruptura instantánea de los tímpanos y una desorientación vestibular masiva. Los mercenarios no entendían que la montaña anula la tecnología bélica de superficie, pero el abismo de su ignorancia era aún más profundo y mucho más letal cuando se trataba de la verdadera arma suprema de la profundidad, los altos explosivos comerciales. Para comprender la carnicería que se estaba gestando, es vital analizar la ciencia del terror acústico y la física de las detonaciones en espacios cerrados. Los mineros no usaban pistolas para conquistar la piedra, usaban cartuchos de dinamita plástica, nitrato de amonio, cordón detonante y fulminantes, dominando reacciones químicas de expansión de gases a velocidades supersónicas. En la minería a cielo abierto o en la superficie, cuando un cartucho de dinamita detona, la inmensa energía de la explosión, el calor, los gases en rápida expansión y la onda de choque, se disipa rápidamente en todas las direcciones hacia la atmósfera abierta, buscando el camino de menor resistencia. El daño principal proviene de la metralla, las rocas proyectadas y el fuego en el epicentro inmediato.
Sin embargo, cuando esa misma detonación ocurre a 200 metros bajo tierra, en el fondo ciego de un túnel estrecho rodeado por paredes impenetrables de riolita de 5 metros de espesor, la física del evento muta hacia una dimensión de pesadilla termodinámica. Al no tener una atmósfera abierta hacia la cual disiparse, la energía expansiva queda atrapada. El túnel de roca sólida se convierte literalmente en el cañón liso de un arma de fuego monstruosa, y la onda de choque, una pared invisible de aire altamente comprimido viajando a velocidades supersónicas, se ve forzada a canalizarse y viajar a lo largo de la galería con una violencia incalculable, buscando desesperadamente una salida. Esta sobrepresión atmosférica, conocida clínicamente en la medicina de guerra como barotrauma primario por explosión, es la ejecutora más silenciosa, rápida y brutal de los espacios confinados. Mucho antes de que el techo de la mina colapse, mucho antes de que el polvo asfixiante se levante o las rocas fracturadas vuelen por el aire como guillotinas de piedra, la onda de choque invisible barre el túnel. Cuando esta pared de sobrepresión supersónica impacta contra la anatomía de un ser humano atrapado en el túnel, los efectos fisiológicos son instantáneos y devastadores. La onda atraviesa la carne y el hueso como si no existieran, y ataca con furia diabólica las interfaces entre los tejidos densos y los espacios llenos de gas dentro del cuerpo humano. Los tímpanos, las membranas más frágiles, estallan hacia adentro de manera inmediata, destruyendo el oído medio y anulando el sentido del equilibrio, provocando que la víctima caiga al suelo incapaz de distinguir arriba de abajo. Pero el horror acústico es solo el comienzo. La inmensa presión exterior comprime violentamente la caja torácica en una fracción de milisegundo. Los millones de frágiles alvéolos en los pulmones, llenos de aire, no pueden soportar la diferencia de presión extrema. Se rompen simultáneamente, provocando una hemorragia pulmonar masiva, una condición conocida como pulmón de explosión, blast lung. Los pulmones se llenan de la propia sangre de la víctima, sofocándola instantáneamente desde adentro mientras tose espuma roja. Los órganos huecos del sistema digestivo, el estómago y los intestinos, expuestos a la misma sobrepresión brutal, revientan por las costuras biológicas, liberando ácidos y contenido gástrico directamente en la cavidad abdominal, causando un dolor neurogénico tan severo que provoca el colapso del sistema nervioso central y un paro cardíaco casi inmediato. El cerebro mismo, suspendido en líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo rígido, es golpeado violentamente contra la placa ósea debido a la aceleración y desaceleración de la onda, generando contusiones cerebrales hemorrágicas difusas. Todo este proceso de aniquilación biológica y licuefacción de órganos internos ocurre en un lapso de tiempo tan corto que el cerebro de las víctimas no alcanza siquiera a registrar el sonido completo de la explosión ni a emitir un grito de dolor. Mueren reventados por dentro, asesinados por la presión del aire puro convertido en un proyectil supersónico invisible. Y si por algún milagro biológico o por la distancia relativa del epicentro, la víctima logra sobrevivir al paso desgarrador de la onda de choque primaria, el escenario subterráneo aún guarda su golpe de gracia gravitacional. La detonación, diseñada meticulosamente por los maestros polvoreros, no solo genera sobrepresión, su objetivo táctico secundario es destruir la integridad estructural de la montaña, destrozar aquellos ademes, los pilares de riolita que actúan como columnas vertebrales de la galería. Al dinamitar estratégicamente estas columnas de soporte en un espacio confinado y debilitado, se desata una reacción en cadena. La tensión tectónica que los pilares retenían se libera violentamente, y las miles de toneladas de roca del techo pierden su apoyo. El colapso estructural es inmediato, oscuro y definitivo. El cielo de piedra se desploma, llenando el vacío artificial con riolita sólida, aplastando los cuerpos ya destrozados por el barotrauma bajo un peso astronómico y enterrándolos bajo una avalancha impenetrable que sella el socavón para siempre, eliminando el túnel de los mapas de la geología y la memoria de los vivos. Hacia este matadero de presión y gravedad descendían, ignorantes y embriagados de soberbia táctica, los 18 mercenarios de El Lince, con sus gafas de aviador inútiles en la negrura absoluta, sus finas botas de combate resbalando en el lodo subterráneo y sus pesados fusiles de asalto convirtiéndose en estorbos mortales dentro de los estrechos pasadizos, caminaban de manera sumisa y estúpida hacia el abismo que pretendían dominar. A su alrededor, la oscuridad, el polvo denso de sílice, el calor asfixiante y el inmenso peso silencioso de millones de toneladas de roca volcánica los envolvían lentamente, cerrando la trampa. Los gambusinos de Querétaro, hombres que habían nacido con cicatrices en los pulmones y pólvora en las manos, no necesitaban enfrentarlos en un tiroteo superficial. Solo necesitaban utilizar la arquitectura natural del cerro como su verdugo y la ciencia termodinámica de los explosivos confinados como su guillotina.
El escenario de las entrañas de la bestia estaba dispuesto milimétricamente. Era una inmensa tumba con un solo camino de entrada, esperando pacientemente a que la arrogancia de los ladrones del ópalo detonara el gatillo final para liberar el rugido ensordecedor de la montaña y enseñarles en un milisegundo de terror acústico absoluto el precio de profanar la sangre de los hombres que tallan el mundo desde la oscuridad. El sol de la tarde en la Sierra Gorda no desciende con gracia, sino que se desploma como una plancha de hierro al rojo vivo sobre las laderas de riolita, calcinando la escasa vegetación y convirtiendo el aire en un espejo trémulo de calor y polvo de sílice. En el campamento de la Cruz, la irrupción de los 18 paramilitares conocidos como los Coyotes había transformado el áspero pero digno santuario de los gambusinos en un campo de concentración a cielo abierto. La tensión atmosférica era tan densa que podía cortarse con el filo de una barrena de acero. Los mineros, hombres de rostros cuarteados y manos callosas, permanecían arrodillados sobre la grava cortante bajo la mira implacable de los fusiles automáticos EFAL, obligados a presenciar la profanación sistemática de su único medio de supervivencia. El lince, el líder de los mercenarios, se paseaba entre ellos con la arrogancia lánguida de un depredador que sabe que su presa está acorralada, pateando los botes de aluminio y pisoteando las herramientas forjadas a mano. Para este exmilitar de pupilas dilatadas y moralidad putrefacta, el terror no era un medio para un fin, sino el fin mismo. Necesitaba quebrar el espíritu de la montaña que residía en los ojos de aquellos campesinos antes de enviarlos a trabajar como esclavos en la oscuridad. El silencio del campamento solo era roto por el crujido de las botas tácticas sobre la piedra y el llanto ahogado de las mujeres encerradas en las chozas de lámina. Fue entonces cuando la brutalidad gratuita, el hambre insaciable de dominio absoluto, exigió un sacrificio de sangre para sellar el nuevo orden. El lince detuvo su marcha frente a don Artemio, el viejo maestro polvorero a quien le faltaban 2 dedos de la mano izquierda. El anciano, con la piel cubierta de polvo gris y el pecho subiendo y bajando lentamente, lo miraba desde el suelo sin una sola gota de miedo, con la dureza impenetrable de una roca volcánica que ha soportado eones de presión geológica. En el bajo mundo de la minería clandestina de Querétaro, era un secreto a voces que don Artemio, tras 40 años de perforar la bestia de piedra, poseía una reserva de vida, un pequeño morral de cuero crudo, escondido bajo su camisa sudada, donde guardaba las gemas más puras, grandes e iridiscentes que la montaña le había entregado a lo largo de su vida. Una colección privada de ópalos de fuego rojo intenso, sin pulir, que representaban su jubilación, la educación de sus nietos y sus seguros contra la miseria. El lince, bien informado por sus halcones en los pueblos cercanos, extendió una mano enguantada y le exigió al anciano el morral. Don Artemio no se movió, no suplicó, no intentó negociar, ni apartó la mirada de los ojos amarillentos del mercenario. En su código de honor, esculpido en la oscuridad de los tiros y rebajes, entregar el fruto de toda una vida a un parásito que jamás había tragado polvo de sílice era una traición a la montaña misma. Con una lentitud deliberada, el viejo polvorero escupió un esputo denso, oscurecido por el polvo de piedra, que aterrizó a escasos milímetros de la bota lustrada del lince. Fue un acto de desafío minúsculo, pero de una magnitud moral incalculable. La reacción del líder criminal fue instantánea, desprovista de cualquier teatralidad y brutalmente mecánica. Sin elevar la voz, el lince desenfundó una pistola calibre 9 milímetros de su cintura, apuntó directamente al rostro curtido de don Artemio y apretó el gatillo a quemarropa. El estruendo de la detonación rasgó el aire caliente del semidesierto, rebotando contra las paredes del cañón de riolita con un eco fúnebre y ensordecedor. El impacto arrojó el cuerpo del anciano hacia atrás, derribándolo pesadamente sobre un montón de roca estéril, recién extraída de la boca del socavón. La sangre, oscura y espesa, comenzó a brotar del cráneo destrozado del patriarca, escurriendo lentamente sobre los fragmentos de piedra gris, filtrándose en las grietas y bañando los pequeños cristales de cuarzo translúcido que adornaban la roca volcánica. Sangre en el cuarzo. La profanación máxima. El asesinato a sangre fría de su líder, del hombre que conocía las fallas de la piedra y cuidaba sus vidas al colocar la dinamita, detonó un grito de horror gutural entre las mujeres en las chozas, mientras los mineros arrodillados tensaron sus músculos, dispuestos a abalanzarse con las manos desnudas contra las armas de fuego. Pero el sonido metálico de 17 cerrojos de fusiles de asalto retrocediendo al unísono los paralizó, obligándolos a tragarse la ira y a observar, con los puños apretados hasta sangrar las palmas, cómo el lince se arrodillaba junto al cadáver humeante. Arrancaba con desprecio el morral de cuero del cuello destrozado del viejo y volcaba su contenido en su mano enguantada,
revelando un puñado de ópalos de fuego en bruto que brillaban con una intensidad rojiza y salvaje bajo el sol, una belleza alienígena contrastando atrozmente con la masacre. Con una sonrisa torcida, el mercenario guardó las piedras, pateó el cadáver hacia el polvo y ordenó a culatazos que el siguiente turno de hombres tomara sus picos y entrara inmediatamente al túnel, estableciendo la nueva ley de hierro y sangre en la Trinidad. Aquella misma noche, bajo un cielo saturado de estrellas indiferentes y un frío cortante que bajaba de la sierra, el campamento veló el cuerpo de don Artemio en el más absoluto y sepulcral de los silencios, aterrados por los paramilitares que bebían aguardiente y reían a carcajadas alrededor de una fogata a escasos metros de distancia. Pero en las sombras de la maquinaria oxidada, Ignacio, el segundo al mando de la cooperativa, un hombre de 40 años con la espalda ancha y los pulmones comenzando a silbar por la silicosis, tomó una decisión desesperada. Sabía que enfrentarse a los coyotes en la superficie, con picos contra fusiles automáticos, era un suicidio colectivo que terminaría con el exterminio de sus familias. Su única esperanza, el último resquicio de fe en la civilización, residía en las leyes de la superficie. Aprovechando la oscuridad y la embriaguez de los centinelas, Ignacio se arrastró por la ladera escarpada, evitando los senderos principales, hasta llegar a donde había escondido una vieja camioneta Datsun, con el motor apenas funcional. Condujo sin encender los faros durante kilómetros por caminos de terracería bordeados de precipicios, descendiendo desde la aridez de la mina hacia el valle, en un viaje agónico hacia la ciudad de Tequisquiapan. Su objetivo no era la policía municipal, a la que sabía inoperante y asustada, sino el cuartel del destacamento militar de la zona, la Fuerza Armada del Estado, la infantería que, según la Constitución, debía aplastar a los grupos paramilitares y proteger a los ciudadanos. Ignacio condujo durante la madrugada, con las manos temblando de rabia y frío sobre el volante, ensayando en su mente el relato del asesinato, detallando el armamento de los invasores y confiando ciegamente en que, al denunciar un homicidio con armas de uso exclusivo del ejército y la toma violenta de una mina, los camiones verde olivo repletos de soldados subirían al amanecer para barrer a la escoria del cerro. La transición al llegar a la ciudad al despuntar el alba fue un choque psicológico brutal. Tequisquiapan amanecía con sus calles adoquinadas, sus arcos coloniales y las plazas barridas, preparándose para recibir a los turistas que llegarían más tarde a comprar joyas pulidas en las boutiques del centro, ignorando por completo la sangre, el sudor y la pólvora que costaba arrancar esas piedras de la tierra. Ignacio, cubierto de polvo de roca, con la ropa andrajosa y las botas rotas, desentonaba violentamente en aquel escenario de paz artificial. Llegó al imponente edificio del cuartel militar, una fortaleza de muros blancos y portones de acero vigilados por soldados impecables con rifles de asalto. Al solicitar audiencia urgente para denunciar un comando armado, fue tratado con el desprecio burocrático reservado para los campesinos. Lo despojaron de su sombrero, lo palparon bruscamente en busca de armas y lo hicieron sentar durante 4 horas en una banca de madera fría en un pasillo estéril que olía a cera de pisos y cloro, un contraste nauseabundo con el olor a pólvora y sangre que aún impregnaba sus ropas. Finalmente, un sargento lo condujo a la oficina del teniente al mando del destacamento operativo. La oficina era un altar a la disciplina castrense. Banderas perfectamente planchadas, mapas topográficos en las paredes y un escritorio de caoba maciza impoluto. Detrás del escritorio estaba el teniente, un oficial de porte arrogante, cabello corto y engominado, con un uniforme que no mostraba una sola arruga y que jamás había conocido la suciedad del combate real. Ignacio, tragando el nudo de desesperación en su garganta, comenzó a hablar atropelladamente. Describió la emboscada de los coyotes, enumeró los fusiles FAL, las camionetas sin placas, y narró con lágrimas de impotencia contenida cómo el lince había volado la cabeza de don Artemio a quemarropa, simplemente por robarle un morral de ópalos de fuego en bruto. Rogó, con la voz quebrada por la silicosis y el cansancio, que enviaran un convoy táctico de inmediato, que rodearan el cerro antes de que masacraran al resto de los mineros y violaran a sus mujeres. El teniente lo escuchó en silencio, reclinado en su sillón de cuero, con una expresión de absoluto y gélido aburrimiento. No tomó una sola nota, no llamó a su radiooperador, no ordenó acuartelar a sus tropas. Simplemente observó al minero polvoriento como quien observa a un insecto molesto. Cuando Ignacio terminó su súplica y se hizo el silencio en la oficina, el oficial suspiró profundamente, se frotó los ojos como si estuviera lidiando con un trámite burocrático tedioso y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio de caoba. Fue en ese movimiento fluido y letárgico,
Cuando la mirada de Ignacio, entrenada durante décadas para detectar el brillo más minúsculo de una piedra preciosa en la oscuridad absoluta de un túnel a 200 metros de profundidad, se posó en el arma de cargo del oficial. Una pistola escuadra Colt M1911 calibre .35 que descansaba sobre una carpeta de cuero a la derecha del escritorio. La luz de la ventana iluminó el arma de manera perfecta. No tenía las cachas de nogal estándar, ni de plástico negro, ni siquiera las ostentosas cachas de plata o marfil comunes entre los narcos. Las empuñaduras de la pistola del teniente habían sido reemplazadas por placas hechas a medida, incrustadas con piedras semipreciosas. Ignacio sintió que el corazón se le detenía, que el aire acondicionado de la oficina le congelaba los pulmones y que el suelo se abría bajo sus pies. Las piedras incrustadas en el arma del militar eran ópalos de fuego. Pero no eran cualquier ópalo pulido comercialmente. Tenían un corte rústico, asimétrico, y un patrón de color rojo sangre con destellos anaranjados. Una firma geológica tan específica, tan inconfundible, que Ignacio la habría reconocido en la oscuridad más absoluta. Eran las mismas gemas en bruto, exactas en tamaño y color, que don Artemio había extraído de una veta secreta 3 años atrás. Las mismas piedras que Ignacio había visto brillar innumerables noches en el campamento, cuando el viejo maestro las sacaba de su morral de cuero para limpiarlas. Las mismas joyas manchadas con la sangre del anciano que el lince había robado apenas unas horas antes. Esa fue la falla. El colapso absoluto, termodinámico e irreversible de la fe en el Estado mexicano. El ejército no iba a subir a la montaña a rescatarlos porque el ejército no estaba ignorando el problema. El ejército era el jefe del problema. El cártel paramilitar de los Coyotes no era una banda independiente desafiando a las autoridades. Eran los perros de caza de los oficiales corruptos, los recolectores de la cuota que saqueaban las minas por encargo, entregando los mejores tesoros de la tierra directamente en los escritorios de los comandantes, a cambio de impunidad total y libertad de operación. El Estado había privatizado la masacre, y el teniente lucía los trofeos ensangrentados en la empuñadura de su pistola con la más cínica y monstruosa de las arrogancias. El oficial, notando la mirada petrificada del minero fija en su arma, no hizo ningún intento de ocultarla. Por el contrario, la tomó con delicadeza, acarició con el pulgar la iridiscencia roja del ópalo incrustado y le sonrió a Ignacio con una frialdad depredadora. Le habló con voz suave y amenazante, diciéndole que su historia sobre paramilitares y asesinatos era una fantasía producto del agotamiento. Le aconsejó amablemente que regresara al cerro, que obedeciera a los nuevos administradores de la mina, que triplicaran la cuota de extracción de inmediato y que, si volvía a causar problemas en la ciudad o si la cooperativa intentaba detener la producción, él mismo enviaría a la infantería para arrestarlos a todos bajo cargos federales de robo de explosivos y terrorismo. La montaña es de quien tiene el poder de tomarla, gambusino, sentenció el teniente enfundando el arma. Y allá arriba ahora tienen un nuevo patrón. No me hagan subir a explicarles cómo funcionan las cosas. Ignacio no dijo una palabra más. En su mente de minero, cuando una galería está colapsada y apuntalada con madera podrida, no intentas empujar la roca con las manos, retrocedes en silencio, evalúas la estructura y buscas el punto débil para demolerla. Se levantó lentamente, dio media vuelta y salió de la base militar. El sol brillaba sobre Tequisquiapan, pero para el minero el mundo se había sumido en una negrura mucho más profunda y aterradora que el fondo del tiro más abismal de la Trinidad. Condujo de regreso a la Sierra Gorda en un estado de trance glacial, masticando la traición del Estado con cada curva del camino. Había ido a buscar justicia y había encontrado a los verdugos de cuello blanco. La ley de la superficie estaba podrida, tejida con la sangre de los suyos y el brillo robado de las gemas, pero a medida que el perfil árido y colosal del cerro se recortaba en el horizonte de Querétaro, una claridad asesina, pura y matemática, reemplazó al miedo y a la desesperación. Ignacio comprendió que si los hombres de armas y uniformes gobernaban bajo el cielo abierto y en las oficinas con aire acondicionado, ellos tendrían que arrastrarlos al único dominio donde las placas, los fusiles FAL y los grados militares no tenían absolutamente ningún valor. Tendrían que llevarlos al intestino ciego de la bestia, al dominio del silencio pesado, del calor geotérmico y de la presión aplastante. Al llegar al campamento al anochecer, Ignacio reunió a los hombres de mayor confianza en las sombras de la escombrera, lejos de los ojos de los mercenarios ebrios. No hubo necesidad de explicar el nivel de corrupción en la ciudad. Su mirada vacía y petrificada lo dijo todo. La falla del Estado era oficial y definitiva. En susurros roncos, con el polvo de sílice rasgando sus gargantas, los mineros comenzaron a trazar la arquitectura de una venganza que no requeriría disparar una sola bala.
La muerte de don Artemio no sería vengada con plomo ligero, sino con el peso astronómico de miles de toneladas de riolita. Mientras los 18 ladrones dormían soñando con controlar la sierra, los gambusinos comenzaron en secreto a organizar los fulminantes, a trenzar el cordón detonante y a preparar la dinamita plástica. Iban a utilizar la geología misma, la física de las ondas de choque y la fragilidad matemática de los pilares de la Tierra como el explosivo final. Los sicarios creían ser los amos de la montaña, ignorando por completo que acababan de obligar a los maestros absolutos de la demolición subterránea a construirles el sarcófago de piedra más inmenso, acústicamente letal y permanentemente oscuro de todo el territorio nacional. El amanecer en la Sierra Gorda no trajo consigo ningún alivio, sino una luz pálida, polvorienta y fría que reveló la desolación absoluta del campamento de la Cruz tras su primera noche bajo la ocupación paramilitar. Cuando los primeros rayos de sol rasgaron la niebla del semidesierto, los 18 mercenarios de los Coyotes ya estaban despiertos, bebiendo café negro y limpiando sus fusiles de asalto con una arrogancia relajada, convencidos de que el asesinato a sangre fría del viejo maestro polvorero y la exhibición de brutalidad del día anterior habían castrado definitivamente cualquier intento de rebelión entre los gambusinos. Ignoraban por completo que, durante la madrugada, el viaje suicida de Ignacio a la ciudad y el descubrimiento de la traición militar habían operado una transmutación geológica en el alma de los mineros. La desesperanza se había solidificado, convirtiéndose en una resolución fría, cortante y letal como la obsidiana. Los hombres de Querétaro, con los pulmones silbando por la silicosis y los ojos enrojecidos por la falta de sueño, salieron de sus chozas de lámina arrastrando los pies, con las cabezas gachas y los hombros encorvados, ejecutando a la perfección la coreografía de la derrota total. Asumieron el papel de bestias de carga sometidas, recogiendo sus picos, sus barrenas y sus cascos abollados en un silencio sepulcral, evitando cualquier contacto visual con los sicarios que los insultaban y los empujaban con las culatas de sus armas hacia la boca del socavón. El lince, observando la sumisión de la cooperativa desde una silla plegable de lona, acariciaba los ópalos robados en su bolsillo y sonreía con la suficiencia estúpida de un dictador de poca monta, creyendo que el miedo era la cadena más fuerte del universo. No tenía la capacidad intelectual ni el instinto para comprender que el silencio de un minero no es rendición, sino la pausa dramática y calculada antes de la detonación. Ignacio, asumiendo el liderazgo fáctico tras la muerte de don Artemio, sabía que para arrastrar a la jauría completa hacia las entrañas de la bestia de piedra, debía utilizar el cebo más antiguo, venenoso e irresistible de la historia humana, la codicia desmedida. Limpiándose el sudor y el polvo de la frente con el antebrazo, el nuevo líder de los gambusinos se separó de la fila de trabajadores y, caminando con una calculada torpeza y fingiendo un terror paralizante, se acercó al líder de los mercenarios. A punta de tartamudeos y con la mirada clavada en la grava, Ignacio le ofreció al lince un pacto de sangre a cambio de la vida de las mujeres y los niños del campamento. Le susurró que la producción diaria de las galerías superiores era apenas una miseria para mantener las apariencias frente a los compradores de la ciudad, pero que el verdadero secreto de la Trinidad, el tesoro que don Artemio había descubierto semanas antes de morir y que planeaba llevarse a la tumba, se encontraba en el nivel más profundo, abandonado y peligroso de la mina. Con voz temblorosa, Ignacio pronunció las palabras mágicas que envenenaron instantáneamente la mente del criminal. La Beta Madre. Le describió una caverna ciega a más de 200 metros de profundidad, donde la riolita se había fracturado de manera antinatural, revelando una pared entera forrada de nódulos de ópalo de fuego rojo sangre, gemas del tamaño de un puño humano incrustadas en la roca, esperando ser arrancadas. Le advirtió con una sinceridad retorcida que era una zona estructuralmente inestable, un túnel que los mineros habían clausurado por miedo a un derrumbe, y que sacar esa riqueza requeriría de muchos hombres fuertes para cargar la piedra en bruto de una sola vez antes de que la montaña cediera. El veneno hizo efecto con una rapidez pasmosa. El lince, con las pupilas dilatadas por la fiebre del ópalo y la arrogancia de quien se cree intocable, se puso de pie de un salto, agarrando a Ignacio por las solapas de la camisa. Su mente criminal, entrenada para la traición constante, procesó la información de la peor manera posible. Creyó que si enviaba solo a unos pocos de sus hombres con los mineros, estos podrían robar parte del botín o ser emboscados en la oscuridad, y si se quedaba en la superficie, corría el riesgo de que sus propios lugartenientes se amotinaran al ver semejante cantidad de riqueza. Su avaricia paranoica, exactamente la reacción psicológica que Ignacio había calculado, dictó la sentencia de muerte táctica. El lince ordenó a gritos que los 18 miembros de su escuadrón paramilitar se equiparan de inmediato. Iban a bajar todos juntos.
Iban a tomar la beta madre por asalto, a cargar hasta el último gramo de ópalo en sus espaldas y a dejar que la mina se pudriera después. Mientras los mercenarios celebraban con gritos guturales, cargando cartuchos extra, linternas de alto poder y aferrándose a sus pesados fusiles de asalto como si la piedra pudiera ser intimidada a balazos, la verdadera preparación, silenciosa, oscura e invisible, ya estaba ocurriendo a 100 metros bajo sus pies. Durante la farsa en la superficie, un equipo de élite compuesto por los 4 polvoreros más jóvenes y experimentados de la cooperativa se había deslizado por los tiros de ventilación secundarios, cargando en sus mochilas de lona el arsenal definitivo de la clase trabajadora. Docenas de gruesos cartuchos de dinamita comercial, bloques de explosivo plástico maleable utilizado para romper roca de alta dureza, bobinas de cordón detonante de núcleo de pentrita y cajas de fulminantes eléctricos, altamente sensibles, moviéndose como espectros en la oscuridad casi absoluta, iluminados apenas por la débil luz amarilla de sus lámparas de carburo. Estos hombres no estaban minando, estaban esculpiendo una trampa de aniquilación acústica y gravitacional. Su objetivo no eran las paredes ciegas donde se esconde el mineral, sino la mismísima columna vertebral de la montaña. Descendieron hasta el nivel inferior, la zona conocida como el nivel cero, una galería larga, estrecha y claustrofóbica, que terminaba en un callejón sin salida de pura roca estéril, el lugar exacto que Ignacio había bautizado falsamente como la beta madre. El techo de esta galería, un cielo de riolita de millones de toneladas, se mantenía en su lugar gracias a 4 inmensos pilares de piedra natural, los ademes primarios, que los mineros habían dejado estratégicamente durante años de excavación. Con una precisión quirúrgica nacida del conocimiento íntimo de la fatiga de los materiales, los polvoreros comenzaron a perforar la base y el núcleo de estos 4 pilares fundamentales. No usaron taladros neumáticos para no hacer ruido. Utilizaron cinceles manuales y mazos, golpeando la piedra con golpes secos y rítmicos que se perdían en los ecos del abismo. Embutieron los cartuchos de dinamita directamente en el corazón de los ademes, empacando los orificios con arcilla húmeda. El proceso de atacado, para asegurar que la fuerza de la explosión no se escapara por la boca del agujero, sino que se canalizara hacia adentro, destrozando la integridad molecular de la roca. Conectaron los cartuchos entre sí utilizando el cordón detonante, tejiendo una red de fuego rápido que garantizaría que los 4 pilares estallaran en el mismo exacto milisegundo, creando una reacción en cadena catastrófica. Pero la genialidad letal de la trampa no radicaba solo en el derrumbe mecánico, sino en la amplificación de la onda de choque. Al colocar cargas adicionales en las paredes convergentes de la entrada del túnel, diseñaron un cuello de botella acústico. Cuando los explosivos detonaran en ese espacio cerrado, la pared invisible de sobrepresión atmosférica, incapaz de disiparse hacia arriba por el techo sólido, sería empujada horizontalmente a lo largo de la galería con la fuerza de un huracán supersónico, reventando los órganos internos de cualquier ser vivo en el recinto antes de que la primera piedra tocara el suelo. Tras conectar el circuito a un cable de cobre de doble hilo finamente camuflado en el polvo del suelo, desenrollaron la línea de fuego a lo largo de 500 metros a través de pasadizos laterales microscópicos y fisuras naturales que solo un hombre que ha vivido bajo tierra podría navegar, llevando el control de la detonación hasta un nicho seguro, una pequeña cueva de escape blindada por roca masiva, justo en el nivel superior. Cuando el último fulminante estuvo conectado, apagaron sus lámparas y se fundieron con las sombras de la piedra, esperando la llegada de su sacrificio. En la superficie, el inicio de la marcha fúnebre fue caótico y ruidoso. Los 18 mercenarios, enfundados en gruesos chalecos tácticos de Kevlar, que retenían el calor corporal y cargando fusiles FAL de combate que medían más de 1 metro de largo, comenzaron el descenso por el tiro principal, empujando a los 6 guías mineros, encabezados por Ignacio, hacia la oscuridad. El abismo geológico no tardó en cobrar su peaje psicológico y físico a los hombres de la ciudad. A medida que descendían por las precarias y crujientes escaleras de madera, alejándose del círculo azul de luz de la entrada, la temperatura comenzó a escalar drásticamente. A 50 metros de profundidad, el aire fresco desapareció, reemplazado por una atmósfera densa, muerta y pesada que olía a tierra antigua, humedad metálica y polvo de sílice en suspensión. A los 100 metros, la claustrofobia comenzó a clavar sus garras en las mentes de los paramilitares. El tiro se fue haciendo cada vez más estrecho, obligando a los hombres corpulentos a contorsionarse, raspando sus rifles y sus rodilleras contra las paredes de riolita afilada. El sudor frío del pánico y el calor abrasador de la profundidad empaparon sus ropas. Las potentes linternas halógenas que llevaban, en lugar de brindar seguridad, solo servían para iluminar la aterradora solidez de las paredes que los rodeaban,
recordándoles a cada segundo que estaban enterrándose vivos por voluntad propia. El lince, que iba en el centro de la columna, respiraba con dificultad, tragando el polvo abrasivo que se levantaba con los pasos torpes de sus hombres. Maldecía a los mineros, amenazándolos de muerte a gritos que rebotaban sordamente en el túnel, tratando de ocultar el terror atávico que sentía al estar separado de su entorno natural, el asfalto y el cielo abierto. Sus 17 lugartenientes, sicarios curtidos en masacres de superficie, avanzaban a tropezones, ciegos a las marcas de las paredes, sordos a los crujidos estructurales y completamente vulnerables. Sus armas de fuego automático, diseñadas para abatir enemigos a 200 metros de distancia en campo abierto, eran ahora pesados trozos de chatarra inútil en un laberinto donde la línea de visión máxima no superaba los 5 metros y donde apretar el gatillo significaba el suicidio acústico. Tras 40 minutos de un descenso tortuoso y asfixiante, el grupo llegó finalmente al nivel 0. Ignacio, caminando al frente con una lámpara de carburo que apenas proyectaba un círculo tembloroso de luz amarillenta, se detuvo ante la entrada de la galería principal, el largo pasillo sostenido por los inmensos ademes de piedra ahora secretamente cargados de muerte. El silencio en ese rincón del mundo era de una densidad tan aplastante que el zumbido de la sangre en los tímpanos de los sicarios parecía un rugido ensordecedor. El calor superaba los 40 grados, con una humedad del 100% que hacía que cada exhalación pareciera fuego líquido. Ignacio se giró hacia el lince, y con una voz que carecía de cualquier emoción, una voz seca y fría como la misma roca, señaló hacia la oscuridad impenetrable al final del túnel. «Ahí está la beta madre», mintió, sabiendo que al fondo solo había un muro ciego de piedra estéril y la red de cordón detonante esperando la chispa. «Sigan hasta el final, detrás del último pilar grande. Verán el brillo cuando pongan las luces». Cegados por la avaricia, agotados por el descenso y desesperados por encontrar la justificación a su tormento claustrofóbico, los 18 ladrones perdieron cualquier rasgo de disciplina táctica. Como una manada de perros rabiosos al olfatear sangre, empujaron a Ignacio y a los guías hacia los lados, encendieron sus potentes reflectores portátiles y se adentraron en tromba por el largo y estrecho túnel, corriendo torpemente sobre el suelo irregular, golpeando sus botas contra los rieles oxidados de las vagonetas y gritando órdenes cruzadas mientras sus luces barrían las paredes grises, buscando el destello rojo del ópalo. A medida que la jauría avanzaba profundamente en la galería ciega, cruzando la línea de los inmensos pilares de piedra y adentrándose en el epicentro exacto de la trampa acústica, Ignacio y sus 5 compañeros mineros no corrieron. Con la parsimonia de quienes conocen los secretos del inframundo, apagaron instantáneamente sus pequeñas lámparas de carburo, sumiéndose en la negrura total, y se escurrieron silenciosamente, como humo negro soplado por el viento, hacia una estrecha fisura transversal en la roca de la entrada. Una grieta que los mercenarios, en su frenesí luminoso y ruidoso, jamás notaron. Se arrastraron a través de la piedra húmeda durante unos metros hasta llegar a la pequeña cueva blindada de control. Allí, en la oscuridad absoluta, las manos callosas e invisibles de Ignacio encontraron el pequeño detonador de magneto de latón frío. El laberinto estaba cerrado, la bestia geológica estaba preñada de energía cinética, y la jauría de asesinos se encontraba exactamente en el fondo del cañón, a punto de descubrir, en carne viva, el verdadero y ensordecedor resplandor que habita en las entrañas de Querétaro. En el fondo del nivel 0, a más de 200 metros bajo la costra calcinada de la Sierra Gorda, la jauría de los coyotes chocó de frente contra la fría, estéril y gris realidad de la piedra viva. Los 18 mercenarios, sudando a mares bajo sus inútiles chalecos tácticos, patinando en el lodo y respirando un aire viciado que quemaba los pulmones, llegaron al final ciego de la galería. Las potentes linternas halógenas, que hasta ese momento habían barrido las paredes buscando el codiciado destello rojo y anaranjado del ópalo de fuego, se toparon de golpe con un muro de riolita maciza, un callejón sin salida que no albergaba ninguna beta madre, ningún tesoro oculto y ninguna promesa de riqueza. El frenesí codicioso se detuvo en seco, reemplazado por un silencio sepulcral, espeso e instantáneo, roto únicamente por el jadeo agónico de los hombres y el traqueteo metálico de sus fusiles de asalto chocando contra las rocas. El lince, con los ojos amarillentos desorbitados detrás de sus gafas oscuras empañadas, giró sobre sus talones, barriendo el túnel con su haz de luz, buscando a los guías, buscando a Ignacio. Pero el cono de luz solo reveló polvo de sílice flotando en el vacío.
Los mineros se habían evaporado. La comprensión de la emboscada no llegó como un pensamiento racional, sino como un calambre de terror atávico, un instinto animal que congeló la sangre en las venas de los asesinos de la superficie. Estaban enterrados vivos por su propia arrogancia, encapsulados en un intestino de piedra sin luz natural, sin escapatoria y sin un enemigo al cual disparar. El líder criminal abrió la boca para gritar una orden, para exigir a sus sicarios que retrocedieran hacia el tiro principal, pero la orden jamás llegó a articularse en el aire denso de la mina. A escasos 40 metros de distancia, en la seguridad inexpugnable de la fisura lateral, la mano callosa de Ignacio giró violentamente la manivela de latón del detonador de magneto. El impulso eléctrico, una chispa minúscula e invisible, viajó a la velocidad de la luz a través del delgado cable de cobre, enterrado bajo el polvo, atravesando la oscuridad hasta alcanzar el núcleo de los fulminantes incrustados en las cargas de demolición. Lo que siguió no fue una simple explosión, sino la reescritura violenta de la física en un espacio confinado, un evento apocalíptico dividido en fracciones de milisegundo que aniquiló la biología humana mucho antes de que la geología hiciera su trabajo. La primera fase fue química y luminosa. Los gruesos cartuchos de dinamita plástica y el cordón detonante, alojados en el corazón de los 4 pilares fundamentales que sostenían el techo de la galería, reaccionaron simultáneamente. Una expansión violenta de gases a temperaturas de miles de grados centígrados vaporizó la piedra desde adentro. Un destello de luz blanca, de una intensidad tan antinatural y cegadora, que penetró los párpados cerrados de los mercenarios, inundó la negrura de la mina por una milésima de segundo, grabando las sombras de la roca en sus retinas para siempre. Pero en el túnel, la luz es solo el heraldo del verdadero ejecutor, la onda de choque. Al no tener una atmósfera abierta hacia la cual disipar su colosal energía expansiva, la presión generada por la detonación se estrelló contra las paredes impenetrables de la riolita y fue obligada a canalizarse horizontalmente a lo largo de la galería. Se formó una pared invisible y sólida de aire supercomprimido, una sobrepresión atmosférica masiva que viajó hacia el callejón sin salida a una velocidad supersónica, rugiendo con la furia de un tren de carga descarrilado. Este fue el verdadero rugido de la montaña, no un sonido que se escucha, sino una fuerza cinética que se experimenta con la aniquilación de la carne. Cuando la onda de barotrauma primario impactó contra los cuerpos de los 18 mercenarios acorralados, la destrucción fisiológica fue instantánea, total y microscópicamente sádica. La pared de presión atravesó sus uniformes tácticos y sus chalecos de Kevlar, como si estuvieran hechos de papel de seda, golpeando directamente las interfaces entre los tejidos densos y los espacios llenos de gas dentro de sus organismos. Los tímpanos, las membranas más delicadas del cuerpo, estallaron hacia adentro de manera simultánea en los 18 hombres, destruyendo el oído medio, destrozando el aparato vestibular y anulando por completo el sentido del equilibrio. El mundo se volvió un torbellino silencioso de desorientación absoluta. Cayeron al suelo como marionetas a las que les han cortado los hilos, incapaces de distinguir el piso del techo, sangrando profusamente por ambos oídos. Pero el terror acústico apenas comenzaba su carnicería interna. La inmensa fuerza de la sobrepresión comprimió violentamente sus cajas torácicas. Los millones de alvéolos en sus pulmones, frágiles sacos llenos de aire, fueron incapaces de igualar la presión externa y reventaron al unísono. Experimentaron el horror del pulmón de explosión, una hemorragia masiva y simultánea en la que sus propios órganos respiratorios se llenaron de sangre espumosa, ahogándolos en seco desde adentro. Sus bocas se abrieron en gritos mudos, vomitando coágulos rojos sobre el polvo gris. Los órganos huecos de sus sistemas digestivos, estómagos e intestinos se expandieron y se rasgaron por las costuras biológicas, liberando ácidos y contenido gástrico en sus cavidades abdominales, provocando un shock neurogénico de un dolor tan inconcebible que sus sistemas nerviosos centrales colapsaron. El cerebro mismo de El Lince, agitado violentamente dentro de su cráneo por el paso de la onda supersónica, sufrió contusiones hemorrágicas difusas que apagaron su conciencia racional, dejándolo reducido a un amasijo de carne convulsionante que sangraba por los ojos, la nariz y la boca, sordo, ciego y ahogándose en su propia sangre a 200 metros bajo tierra. La jauría entera fue neutralizada, liquidada biológicamente por el aire puro convertido en arma, sin que una sola bala hubiera sido disparada, sin que un solo minero se hubiera manchado las manos, víctimas de la física más cruda y despiadada del universo confinado. Y sin embargo, la montaña aún no había emitido su veredicto final.
Mientras los cuerpos destrozados de los mercenarios se retorcían en el suelo del túnel ciego, la segunda fase del cataclismo, la fase gravitacional, reclamó su dominio absoluto. La detonación milimétricamente calculada por los polvoreros de la cooperativa había cumplido su objetivo primario. Los inmensos ademes de piedra, las 4 columnas vertebrales que sostenían el techo de la galería, habían sido pulverizados, reducidos a grava y polvo en una fracción de segundo. La inmensa tensión tectónica que esos pilares habían soportado durante décadas se liberó de golpe. Millones de toneladas de riolita viva, kilómetros cúbicos de piedra gris y pesada que formaban el cielo del nivel cero, perdieron su único sustento. Por un brevísimo instante, un silencio fantasmal, casi irreal, siguió a la onda de choque, el silencio de la montaña conteniendo la respiración antes de sucumbir a la gravedad. Y entonces el abismo se desplomó. El techo entero de la galería se fracturó con un crujido sísmico que hizo temblar la cordillera entera. Un sonido profundo, ronco y monstruoso que viajó por la piedra hasta la superficie. Bloques de riolita del tamaño de camiones de carga. Lajas afiladas como guillotinas de cristal y toneladas de escombros cayeron a la velocidad de la caída libre. El colapso aplastó el pasillo longitudinalmente, borrando la arquitectura artificial de la mina como si una bota de acero pisoteara una galería de hormigas. Los cuerpos de los sicarios, ya agonizantes por la sobrepresión, fueron recibidos por el peso astronómico de la geología. La roca sólida trituró sus cráneos, fracturó sus columnas vertebrales en múltiples ángulos antinaturales y aplastó sus extremidades, fusionando la carne humana, el acero de sus inútiles fusiles de asalto y los chalecos antibalas con la misma piedra volcánica. No hubo sepultura. Hubo integración forzada. Fueron machacados hasta convertirse en una fina argamasa biológica que se filtró entre las grietas del derrumbe. La avalancha de escombros rellenó el túnel ciego de principio a fin, sellando la falsa veta madre con un tapón impenetrable de roca compactada y cerrando la herida artificial de la montaña para siempre. Al colapso le siguió una tormenta de proporciones bíblicas dentro de los túneles adyacentes. El aire desplazado por la caída de millones de toneladas de roca fue expulsado con la fuerza de un huracán subterráneo, levantando una nube de polvo de sílice tan densa, opaca y espesa que parecía humo de asfalto ardiendo. Esta nube rodó por los tiros de ventilación y los pasadizos principales, cegando todo a su paso, cubriendo el campamento subterráneo en una noche aún más profunda que la oscuridad misma. En la pequeña grieta transversal, protegidos por un ángulo muerto que desvió la onda de choque primaria y el colapso estructural, Ignacio y sus 5 compañeros sintieron la montaña temblar bajo sus estómagos pegados a la roca. El polvo asfixiante invadió su refugio, obligándolos a cubrirse los rostros con trapos húmedos empapados en su propio sudor. No encendieron sus luces, no hablaron, no celebraron la muerte de sus opresores. Se quedaron inmóviles en la más absoluta tiniebla, escuchando los últimos ecos del derrumbe apagarse lentamente, como los latidos agonizantes del corazón de un gigante de piedra. Habían ejecutado la danza mortal perfecta con la geología, utilizando su conocimiento de la presión y la fatiga estructural para purgar la invasión. Los coyotes, aquellos que creían que el poder nacía del cañón de un arma de fuego, habían descubierto que bajo la corteza terrestre, el único poder real es la gravedad y la física de los explosivos. El rugido de la montaña se había tragado sus amenazas, su arrogancia y su codicia, convirtiendo el oscuro túnel de Querétaro en el sarcófago más seguro, profundo y letal de la historia criminal de la región. El polvo tardaría horas en asentarse, pero la justicia de los gambusinos ya estaba grabada en la estructura misma de la sierra, inamovible, silenciosa e irreversible. El eco del cataclismo subterráneo no se disipó de inmediato, sino que se transformó en una vibración profunda, un ronroneo telúrico que viajó a través de las fallas geológicas de la Sierra Gorda, hasta extinguirse lentamente en el corazón de la piedra. En las entrañas de la Trinidad, a 200 metros bajo la luz del sol, la oscuridad había recuperado su imperio absoluto. Pero ahora reinaba sobre un paisaje radicalmente alterado. La gigantesca nube de polvo de sílice y riolita pulverizada, levantada por la fuerza combinada de la sobrepresión explosiva y el colapso gravitacional de millones de toneladas de roca, saturaba el aire con una densidad casi líquida, asfixiante y cegadora. Ocultos en su estrecha fisura transversal, Ignacio y los 5 polvoreros de la cooperativa aguardaron durante horas, con los rostros envueltos en trapos húmedos, respirando superficialmente para no llenar sus pulmones de aquel abrasivo microscópico. No encendieron sus lámparas de carburo hasta que el instinto y el silencio absoluto les indicaron que la montaña había terminado de acomodar su inmenso peso sobre la herida artificial. Cuando finalmente proyectaron sus tenues haces de luz amarilla hacia la galería principal,
El escenario que se reveló ante sus ojos superaba cualquier cálculo de ingeniería inversa. No había rastro de la entrada, ni de los rieles oxidados, ni mucho menos de los inmensos ademes de soporte. El nivel 0 simplemente había dejado de existir. En su lugar se erguía una pared maciza, caótica e impenetrable de bloques de piedra triturada, lajas del tamaño de vehículos de carga y grava compactada a una presión descomunal. Detrás de ese muro geológico infranqueable yacían los 18 mercenarios de los Coyotes, reducidos a una amalgama irreconocible de carne licuada por el barotrauma, huesos astillados, acero militar aplastado y chalecos de Kevlar fusionados con el mineral estéril. No había sangre visible, no había gritos agonizantes que perturbaran el silencio, ni cuerpos que reclamar. La montaña había devorado a la jauría con la eficacia despiadada de una trituradora cósmica, convirtiendo el callejón ciego en un sarcófago de ópalo monumental, una tumba sellada herméticamente donde los asesinos compartirían la eternidad con las mismas piedras iridiscentes que el lince había arrancado del cuello ensangrentado de don Artemio. El ascenso de los mineros hacia la superficie fue un retorno cauteloso a la vida, una escalada a través de pozos polvorientos donde cada peldaño de madera crujía bajo el peso de una venganza consumada. Al emerger de la boca del socavón, el aire frío y limpio de la madrugada queretana los recibió como un bautismo purificador. Sin embargo, no había tiempo para el luto prolongado ni para el descanso. La purga subterránea debía ser respaldada por una coartada de superficie perfecta y sin fisuras. Con la eficiencia metódica de quienes están acostumbrados a trabajar contra reloj y bajo condiciones extremas, toda la comunidad del campamento de la Cruz se movilizó antes del amanecer. Las 4 pesadas camionetas de doble cabina pintadas de negro mate que los paramilitares habían dejado estacionadas en la explanada, símbolos de su invasión arrogante, fueron neutralizadas. Los mineros no las incendiaron, pues el humo atraería la atención a kilómetros de distancia. En su lugar, las condujeron en punto muerto por un estrecho sendero de terracería que bordeaba un precipicio escarpado, un cañón natural utilizado como vertedero de escoria durante décadas. Una a una, las camionetas fueron empujadas al vacío, estrellándose cientos de metros más abajo contra el lecho de un río seco, quedando sepultadas casi de inmediato bajo toneladas de roca estéril y tierra que los propios gambusinos arrojaron desde la cima con palas y retroexcavadoras manuales, borrando cualquier rastro de acero, neumáticos o motores bajo una avalancha de camuflaje geológico. Luego barrieron la explanada del campamento, eliminaron las huellas de las botas tácticas, quemaron la basura dejada por los mercenarios y adoptaron con una disciplina estoica la misma rutina de miseria, polvo y trabajo pesado de siempre. El campamento volvió a ser un lienzo de pobreza y esfuerzo monótono, ocultando tras los rostros exhaustos de sus habitantes el secreto del mayor exterminio paramilitar de la región. El silencio de los gambusinos se convirtió en una bóveda de seguridad infranqueable. Sabían que el Estado, cómplice de los verdugos, no tardaría en venir a buscar su cuota de sangre y fuego. La colisión frontal con el aparato corrupto del ejército se materializó exactamente 5 días después del colapso de la mina. La ausencia de reportes por parte del lince, la falta de entrega de los ópalos en bruto y el silencio radiofónico absoluto de la célula paramilitar encendieron las alarmas en el cuartel de Tequisquiapan. Un convoy militar compuesto por 3 camiones de transporte de tropas y 2 vehículos blindados ligeros irrumpió en el campamento de la Cruz, levantando una tormenta de polvo desértico. Al mando de la operación se encontraba el mismo teniente arrogante de uniforme impecable y pistola con cachas de ópalo, a quien Ignacio había acudido suplicando ayuda. El oficial, con el rostro desencajado por una mezcla de furia contenida y paranoia, descendió de su vehículo ordenando a 50 soldados de infantería rodear el asentamiento, apuntando sus fusiles de asalto contra las chozas de lámina y los mineros que salían a recibirlos con las manos vacías. El teniente caminó directamente hacia Ignacio, lo agarró violentamente por el cuello de la camisa grasienta y lo estrelló contra un compresor diésel oxidado, exigiéndole a gritos saber dónde estaba el escuadrón paramilitar y qué habían hecho con su cargamento de piedras preciosas. Ignacio, ejecutando el último acto de su magistral farsa de supervivencia, adoptó una expresión de dolor, confusión y miedo cerval. Con la voz quebrada y la mirada clavada en el suelo, le juró al militar que no sabía nada de armas ni de emboscadas, y procedió a relatarle la historia del desastre natural. Le explicó que los hombres de la ciudad, desoyendo las advertencias milenarias de los polvoreros sobre la inestabilidad tectónica de las galerías inferiores, los habían obligado a punta de pistola a descender al nivel 0 para explotar una veta peligrosa. Ignacio narró cómo, en su ignorancia urbana, los mercenarios habían ordenado detonar cargas masivas de dinamita sin calcular los ademes de soporte,
provocando un colapso estructural catastrófico que sepultó la galería entera en cuestión de segundos, dejando a los guías mineros apenas el tiempo suficiente para escapar corriendo por la oscuridad, mientras la montaña se tragaba a los forasteros. El teniente, negándose a creer que un grupo de campesinos analfabetos hubiera aniquilado a su fuerza de choque de élite, ordenó una inspección inmediata, acompañado por un escuadrón de 12 soldados pertrechados con lámparas tácticas y equipo de asalto pesado, obligó a Ignacio a guiarlos hacia las profundidades. El descenso fue una tortura psicológica para los militares, acostumbrados a la vastedad del campo abierto. La asfixia, el calor abrasador, el polvo que se pegaba a sus uniformes y la oscuridad opresiva mermaron rápidamente su disciplina. Tras un recorrido agónico por el vientre de la bestia, llegaron a la intersección del nivel 0. Los potentes reflectores militares se encendieron, barriendo la galería, solo para chocar violentamente contra la muralla ciclópea de riolita compactada que bloqueaba el paso de piso a techo. No había fisuras, no había huecos por donde pasar un brazo, no había rastro de túnel. Era una masa de piedra maciza y sólida de decenas de metros de espesor. El oficial militar se acercó al muro de derrumbe, golpeó la piedra estéril con los nudillos y luego con la culata de su fusil, buscando algún sonido a hueco, alguna prueba de manipulación, pero la montaña solo le devolvió un eco sordo, denso e inamovible. Al examinar el techo colapsado, las linternas revelaron los inmensos bloques de piedra encajados entre sí a presión por millones de toneladas de gravedad. Una estructura caótica pero perfecta en su capacidad de sello. El teniente comprendió en ese instante, bajo el escrutinio silencioso y gélido de Ignacio, la magnitud absoluta de su derrota. Como militar, sabía de balística y tácticas de infantería, pero frente a esa colosal pared de riolita, su entrenamiento era completamente inútil. Para investigar detrás de ese derrumbe, para recuperar un solo cadáver o un solo casquillo, necesitaría movilizar maquinaria pesada de minería a cielo abierto, perforadoras industriales, ingenieros del gobierno federal y meses de excavación millonaria. Un operativo que inevitablemente llamaría la atención de las autoridades superiores en la Ciudad de México y destaparía la cloaca de su propia corrupción, sus nexos con el narcotráfico y su red de extorsión. No podía abrir la tumba sin cavar la suya propia. Vencido por la geología, aplastado por el peso de la física acústica que no podía probar y acorralado por su propia criminalidad, el teniente bajó el arma. Su mirada arrogante se había transformado en un abismo de paranoia y terror contenido. Sin decir una sola palabra, dio la orden de retirada. Los soldados, aliviados de escapar de aquel ataúd sofocante, ascendieron rápidamente hacia la superficie. Minutos después, el convoy militar abandonaba el campamento de la Cruz a toda velocidad, perdiéndose entre la polvareda del semidesierto queretano para nunca más volver. El expediente del Escuadrón de los Coyotes fue borrado de los archivos clandestinos del cártel y del ejército, clasificados como desaparecidos en acción durante una purga interna, y la cooperativa de gambusinos fue dejada en paz, protegida por el escudo invisible del terror que la montaña infundía en el corazón de los corruptos. Con los años, la historia de la masacre acústica mutó en una leyenda oscura que se susurraba en las cantinas de la Sierra Gorda. Se contaba que en el nivel más profundo de la Trinidad existía un sarcófago de ópalo, un sepulcro monumental de piedra donde 18 hombres de la superficie habían sido reventados por el mismísimo aliento de la montaña, y que sus huesos astillados descansaban para siempre, entrelazados con las gemas más hermosas, rojas e incandescentes, que jamás habían visto la luz del sol, custodiadas por el espíritu vengativo del viejo don Artemio, exigiendo el respeto absoluto por el sudor de la sangre minera. La justicia obrera se había fusionado con la geología, demostrando que cuando el Estado de Derecho se pudre y los uniformes se manchan de codicia, el único tribunal supremo e incorruptible que le queda al trabajador es el peso aplastante, ciego y sordo de la propia tierra. Y con el eco de esta explosión silenciada bajo millones de toneladas de roca, cerramos definitivamente las bóvedas de nuestro sexto expediente en los archivos del terror ocupacional y la venganza de la clase trabajadora. Hemos sobrevivido a la oscuridad total, al aire envenenado por el sílice y a la aterradora física de la sobrepresión acústica en espacios confinados, para ser testigos de cómo la geología pura y bruta, cuando es manipulada por las manos encallecidas de quienes la conocen mejor, se convierte en la trampa más ineludible del universo. Hemos visto cómo la arrogancia armada se derrite frente al barotrauma, y cómo un puñado de fulminantes puede enterrar para siempre la corrupción del Estado.
Si esta inmersión claustrofóbica en las entrañas de Querétaro ha hecho que te zumben los oídos y te ha recordado el valor letal del trabajo pesado, es tu deber oficial unirte a nuestro escuadrón de exploración documental. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones, porque nuestra próxima expedición descenderá aún más profundo en los abismos de la historia que nadie quiere contar. Destroza el botón de me gusta con la misma fuerza sísmica de una carga de dinamita si consideras que la emboscada acústica de Ignacio, utilizando la onda de choque para licuar a los asesinos y luego enterrarlos bajo la montaña sin dejar rastro, fue el golpe maestro definitivo de la supervivencia gambusina. Pero la maquinaria de este canal no se detiene sin tu bitácora. Baja a la sección de comentarios y dime: Metropolitano, ¿crees que el exterminio por barotrauma y el encierro eterno en el sarcófago de ópalo fue una crueldad inhumana y desproporcionada? ¿O el único final merecido para quienes matan a sangre fría y se escudan detrás de la placa de un militar corrupto? Tu veredicto es la chispa que detona nuestra próxima investigación. Mantente siempre alerta. Revisa la estabilidad del techo antes de golpear la piedra. Y recuerda que, bajo la corteza terrestre, la montaña siempre perdona menos que los hombres. Hasta nuestro próximo expediente oscuro.